Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en otro ciclo de arquitectura para no arquitectos. En el día de hoy vamos a tener otro episodio de Ciudades en Libros y nos va a estar acompañando Martín Peroa, que es autor del libro La Escuadra y el Compás entre Diagonales, un libro que trata sobre la ciudad de La Plata. Así que vamos a tener un ciclo muy, muy interesante sobre una ciudad que, bueno, hoy nos va a ofrecer otra perspectiva sobre su historia y su simbolismo y actualidad. Hola Martín, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy acá. Hola Serena, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a vos. Buenas tardes a todos los que están los que se han unido a la reunión, a esta charla. Ahí deme un segundo, voy a cerrar la sala de espera si no tengo que confirmar más nadie. Eh, Martín hoy nos va a contar sobre su libro y la historia de La Plata, pero antes de que comience, para que conozcamos un poco más sobre cómo fue el camino y el inicio, eh, preguntarte cuándo fue que te empezaste a plantear esta temática de la ciudad de La Plata y la masonería para escribir eh, este libro que Ujú. tenés ahí contigo. Uf, no sé, pero no, con exactitud del año no lo recuerdo, porque también se remonta, digo, a mi propia vida en la ciudad. Soy platense, y creo que siempre la historia de la ciudad de La Plata, eh, cualquiera de las generaciones pasadas, presentes y futuras, va a estar ligada al crecimiento, digo, de uno con la historia de la ciudad. Eh, Tal vez lo tenga más presente porque me tocó vivir y presenciar, que era muy chico, el 100º aniversario de la fundación de la ciudad. O sea, en 1982, tengo muy vagos recuerdos, tenía 6 años yo, recuerdos muy vagos de lo que fue la fiesta del centenario y Ujú, todo lo que significó para la ciudad eso. Digo, desde varios lugares. Primero por el año en particular, que fue el año de Malvinas. Malvinas había terminado la guerra del 14 de junio, y estamos hablando de noviembre. Se daban estas celebraciones en la ciudad. Estábamos todavía con un gobierno militar. eh, o sea, ese recuerdo que tengo de 1982 estaba totalmente marcado por lo bélico, por lo militar y por el centenario de La Plata. Muchas cosas más no recuerdo de ese año. Pero bueno, creo que a partir de ahí, en mi caso, fui construyendo con el pasar de los años, con el correr del tiempo, una cierta pasión mm, por la ciudad. Aparte porque y me crié en Tolosa. Tolosa, que es un antecedente de la ciudad de La Plata. Eh, y también se tiene muy a flor de piel y se vive de una manera muy particular para el tolosano el sentido de pertenencia. Eh, y eso con los años fue creciendo. Digo, la pasión por la historia, luego por estudiar la carrera de periodismo, después por ejercer el periodismo desde hace 30 años, o sea, sí, exactamente 30 años, en 1993, eh, di- con distintas eh, situaciones por las que he pasado, gráfico, radial y televisivo muy poco, ujú. pero, pero sí, siempre como que me fui perfilando hacia la historia, y hacia la búsqueda, hacia la investigación. Creo que eso me fue llevando con el tiempo, fue haciendo un combo que decantó en un momento. Ahora sí, recuerdo muy bien el año, en el 2007, que empecé a trazar unos, unos trabajos, a delinear unos primeros trabajos históricos sobre lo que había sucedido el 19 de noviembre de 1882, que fue el día de la fundación de La Plata. Ujú. Cuando encima este año estás teniendo la segunda edición de tu libro, Sí, que se efectivamente. llama como recién se los voy a escribir también acá por el chat para que lo busquen. ¿Se puede mostrar?
Por supuesto, por eso te lo estoy nombrando. Acá está. Contanos un Este, poco cómo fue el inicio de este proyecto. De hecho, desde de paso a los participantes le contamos que hace muy mm, pocos días la ciudad de La Plata fue declarada ciudad amazónica, o sea, hay un avance en esta justamente que hace a estas investigaciones, estos ujú, aportes, esta huella. mm. En este caso, en una relación entre la ciudad de La Plata, su fundación, y esta perspectiva y esta faceta amazónica que lleva a su quehacer y a su ser, ¿no? ¿Cómo fue el comienzo de este proyecto como libro y ahora que estás presentando tu segunda edición? Después Mm. vamos a dejar los contactos de Martín para que quien guste lo contacte y pueda adquirir uno de sus libros. Eh, el proceso del libro comenzó, como te decía, por el año 2007, con ese momento de poder y querer, ¿no? Y empezar a buscar en archivos algo sobre lo que había pasado el 19 de noviembre de 1882. Pues siempre la ciudad estuvo atada no solo a su pasado, a su Sí, presente, sino también al pasado masónico. Y eso también tuvo, a mediados de la década del 80, una, no quiero decir mala prensa, sino más bien eh, tomó un rumbo muy particular a través de la difusión de mitos y bien, sí. leyendas urbanas, ¿no? Mitos y leyendas urbanas, túneles, pasadizos secretos, que esto, bueno, un sinfín de cuestiones, de rituales, de la numerología, de estudiar la numerología, dándole connotaciones totalmente negativas. Sí. Eh, y a partir del año 2007 comencé con ese trabajo ya bien de escudriñar en archivos. O sea, ir a archivos públicos como de legislatura, Universidad Nacional de La Plata, Museo, no, perdón, sí, Museo y Archivo Dardo Rocha, también en el archivo de la provincia de Buenos Aires, después empezar a buscar en archivos de Buenos Aires, ¿no? Porque Buenos Aires como antecedente también fundacional de La Plata es importante porque fue fundada por porteños, la ciudad. Entonces, qué mejor que también ir a Buenos Aires a buscar en viejos documentos. A partir de ahí Además, comenzó. Mm. no, te escucho, perdón. Sí. No, a partir de ahí comenzó y en el año 2009 me encontré con que tenía una cantidad importantísima de material totalmente diseminado, inconexo, para llamarlo de alguna manera, inconexo. O sea, material sobre el año 1882, material sobre Dardo Rocha, material sobre Pedro Benoit, material sobre distintos masones que participaron de la fundación de La Plata y que fueron preponderantes. Bueno, entonces ahí fue el desafío de darle forma eh, a ese trabajo y volcarlo en un libro. Pero ¿cómo contar la historia? También fue el desafío. Bueno, no solo fue armarlo, ¿no? Es decir, ¿qué cuento primero? ¿Por dónde comienzo? Y generalmente uno comienza por el inicio de la historia. Generalmente, digo, como recurso narrativo, esto no es un trabajo de literatura para analizarlo como tal, sino más bien es un archivo, es un compendio de documentos históricos con mi visión, con mi interpretación, no la interpretación de nadie más en particular, sino más que la mía, de determinados documentos. Eh, y comencé el libro por algo muy sencillo y a la vez complejo, que es explicar qué es la masonería. Y segundo, cómo se creó la masonería a nivel institucional y moderno en 1717 en Inglaterra, y cómo desde ese momento, desde el 24 de junio de 1717, se expande por todo el mundo. Se expande por Europa, se expande hacia las colonias en América, cómo llega al Río de la Plata, cómo se afinca en Buenos Aires, cómo cómo en Buenos Aires toma volumen y después
cómo se llega al año 1882. Digo, es un trabajo que va desde lo macro a lo micro, en este caso. Así comienza. Y después, bueno, por contar la historia del día de la fundación, cómo fue el día de la fundación de la ciudad, después contar por qué se fundó una ciudad nueva, desde cero, con qué necesidad, después darle contexto político. Bueno, digo, ir dándole justamente el marco adecuado para que se pueda entender el resultado. Porque si tomamos la historia de la ciudad de La Plata sin contexto, no vamos a entenderla. Vamos a ver un plano regular, un cuadrado, una traza en cuadrículas. Imagino que habrá varios arquitectos, ¿no? Al menos una estoy viendo, Una hay. pero una hay. A lo que voy es, uno puede entender la ciudad eh, no solo mirando el plano, sino también conociendo la historia, y la historia anterior a la fundación. Creo que es la mejor manera de interpretarla de la ciudad. Bueno, un poquito me fui de por las ramas, pero ya en el 2009 le fui dando ese formato y tomé esa decisión de darle ese contenido, por lo menos esa visión al libro. Excelente. Y hoy vamos a tener un pequeño recorrido sobre el mismo, ¿verdad? Encima sobre Sí, una ciudad que si bien tiene su historia, que ahora nos vas a ampliar y vamos a tener un muy lindo ciclo, es una ciudad que se conserva hasta hoy en día en su original plan en la mayor parte de todo su carácter, sí, porque muy poco se han sí, modificado algunos edificios en particular, sí. pero eh, justamente el hecho de que haya sido tan planificada y pensada y no una ciudad que fue creciendo a partir de los asentamientos de los vecinos, que hoy en día esté muy preservada en su geometría y planimetría. Así que somos todos oídos a los participantes, recordarles que tienen el chat para hacer cualquier pregunta y no, decime si no debes tener ningún problema para compartir. ¿Me decís? Ningún problema, ningún problema. Eh, bueno, a ver, vamos por el inicio. Por donde tú digas. Bueno, una de las, para mí, como les decía recién, para mí una de las cuestiones fundamentales para entender la ciudad de La Plata, al margen del proyecto urbanístico, que vamos a dejarlo parcialmente de lado en este momento, eh, porque para llegar al proyecto hay que entender por qué se eligió y, y para qué. Eh, bueno, como muchos sabrán, Buenos Aires se federaliza como capital de la República Argentina en el año 1880, trae consigo esa federalización una guerra civil, el levantamiento de 1880, eh, ante lo cual se tiene que crear una nueva capital administrativa para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires como provincia ya pasa a ser una región más, y en el año 1881 Dardo Rocha es electo gobernador de la provincia, y una curiosidad, por lo menos de esos años, hasta que se reformó luego la Constitución provincial, los mandatos de los gobernadores duraban 3 años. O sea, Dardo Rocha fue gobernador de 1881 a 1884. O sea, en esos 3 años, su gran as bajo la manga y su gestión estuvo marcada por la fundación de la Ciudad de La Plata y de la creación de una nueva ciudad capital para la provincia. En el medio se fueron fundando otras localidades, porque Necochea, por ejemplo, se fundó un año antes. Y en ese contexto, Dardo Rocha tenía como ambición política, al ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía
su ambición, en este caso era ser presidente de la Nación, estar en carrera para el año 1886. Rivalizaba con nada más y nada menos que con Julio Argentino Roca, que era el presidente de la Nación en ese momento. Y la gran pelea de Dardo Rocha fue que el modelo de ciudad que él planteaba de la nueva capital rivalizara también, de alguna forma, y obstaculizara, en otros sentidos, políticamente y también desde lo constructivo, desde lo magnánimo del proyecto, a Buenos Aires. Era que opacara a Buenos Aires. Y que en un futuro, si él fuese a partir de 1886 el presidente de la Nación, tal vez La Plata pueda ser la capital, ¿no? del país. Esos eran en gran medida los objetivos de Rocha en ese momento, desde lo político. Hablo de lo político. No menos audaz, Julio Argentino Roca, que por algo al margen militarmente era llamado el zorro, era también un zorro en la política. Y no le gustó, no se sintió cómodo con ese contrapeso que tenía en Dardo Rocha políticamente, en una figura muy fuerte y con un crecimiento exponencial a partir de esta epopeya urbanística que es la ciudad de La Plata. Le da la espalda y termina eligiendo a uno de sus concuñados, que fue Miguel Juárez Celman. O sea, estamos hablando en otros tiempos de la política, ¿no? Sí. Estamos hablando el presidente elegía a su sucesor, y es este, y bueno, y así lo fue. Por lo cual, la carrera política de Rocha se terminó. Termina su mandato como gobernador en 1884, ya prácticamente a 2 años de la elección presidencial, sin ningún tipo de aspiración política. Lo sucede a Dardo Rocha en el año 84, el que fue su vicegobernador, que fue Carlos D'Amico, que continuó 3 años más con esa visión de Dardo Rocha, hasta que políticamente no se pudo sostener el rochismo, vamos a llamarlo de alguna forma. Bueno, ese es el contexto en el cual Dardo Rocha tiene como gobernador la misión de crear una ciudad capital, o designar, no crear, tal vez designar un asentamiento o una población existente como sede administrativa para la provincia de Buenos Aires, pero a la cual había que dotarla de edificios públicos, había que construir edificios para que puedan salir de Buenos Aires los funcionarios provinciales y trasladarse a la nueva capital. Ese era el objetivo. O sea, la ciudad de La Plata nació, creció y sigue siendo una ciudad administrativa. Es la ciudad administrativa de la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos que la capital. Así nace el proyecto de ciudad. Después, ¿qué les puedo comentar? ¿Cómo se llega a establecer que este es el lugar adecuado para crear una ciudad? No sé si todos conocen la historia de la ciudad o algo de la historia de la ciudad de La Plata. Si alguien quiere ir escribiendo algo por el chat, son Pueden bienvenidos. comentar en el chat y nos leemos enseguida. Sí. Se buscan distintos lugares en la provincia, pero totalmente disímiles, porque se estudian los terrenos en Quilmes, en Flores, en Buenos Aires, que en ese momento no estaba desarrollado urbanísticamente, se van hasta Bahía Blanca, van hasta distintos lugares, pero con Rocha trabajaba un grupo de profesionales, un grupo muy fuerte de profesionales, siempre el más reconocido y el líder, el que se lo denomina el cerebro del proyecto, fue Pedro Benoit, que no era arquitecto, sino que era ingeniero.
Su padre ya había sido uno de los constructores que había llegado desde Francia en la época de Rivadavia y que participó, por ejemplo, de la construcción de la Catedral de Buenos Aires. Pedro Benoit hijo era el líder desde lo constructivo. Él armó el equipo junto a Dardo Rocha de ingenieros y arquitectos, ¿no? En su mayoría alemanes y franceses. A su vez, un importante grupo de topógrafos para estudiar los terrenos, justamente. Y a su vez, grupos de dibujantes para trazar los planos, agrimensores, más ingenieros, más arquitectos, estudios de arquitectura europeos, se fueron haciendo anteproyectos en Alemania, en Francia, que iban y venían. Los borradores iban y venían. Ese ir y venir tardó muchísimo tiempo, hasta que se fueron estableciendo las condiciones para crear la ciudad. Se elige particularmente la zona donde está situada hoy, afincada la ciudad de La Plata, que en ese momento era denominada la Ensenada de Barragán, parte de lo que hoy es Ensenada, ¿no? Por una sola razón, y que creo que fue la fundamental, que también tenía un sentido político, económico, y fue el puerto. El puerto de Ensenada ya existía, como, digo, tiene es un puerto natural, digo, un calado profundo que naturalmente tuvo preponderancia ya en la época de la colonia. Y por ejemplo, para darles un ejemplo, desde Ensenada partían las misiones de la primera Armada Argentina al mando del almirante Brown y de Hipólito Bullard. Salían desde Ensenada. Desde Ensenada intentaron la primera invasión inglesa desembarcar, los británicos aquí no pudieron y lo hicieron en Quilmes. En la segunda oportunidad, en 1807, sí desembarcaron en Ensenada. Digo, era un puerto de calado profundo. Rocha, por recomendación de sus colaboradores e ingenieros, departamento de ingenieros, todo esto, digo, funcionar ya en un momento fueron designaciones públicas, por lo cual adquirieron carácter de funcionario, tanto Pedro Benoit como Germán Kur o Carlos Glade, que fueron los más importantes arquitectos e ingenieros, así como Emilio Coutaret, que fue tal vez de los dibujantes, fue el más reconocido, un arquitecto francés de renombre y que ya vino con varios pergaminos desde Francia. Desde ese momento comienzan a pensar que el lugar apropiado para establecer la nueva capital de la provincia de Buenos Aires era nada más y nada menos que este sector. ¿Por qué? Porque tenía el río de la Plata cerca. Pero guarda, la ciudad de La Plata se encuentra a 10 kilómetros de la costa del río de la Plata. No está pegada al río de la Plata como Buenos Aires. Nosotros estamos a 10 kilómetros del río. ¿Por qué la distancia? Porque el centro geográfico de la ciudad de La Plata, el lugar donde se funda la ciudad, era el punto más alto en los terrenos de la Ensenada de Barragán. Entonces se decide que ese punto, que era el más alto, que tenía 14 metros sobre el nivel del mar, donde hoy se encuentra la Plaza Moreno, centro geográfico de la ciudad, sea exactamente el centro, como bien dije, valga la redundancia, el centro geográfico de la ciudad, y a partir de allí extenderla urbanísticamente, ¿no? Y conectarla con el río por una de las dos grandes diagonales que cruzan la ciudad. Ahora voy a ver si les puedo compartir la pantalla y mostrarles lo que sería el plano de la ciudad de La Plata. A ver si ahí se ve bien. Dale unos segundos. Espera que aparece que estás empezando a compartir pantalla. Ok. Y ahora lo vemos.
Sí, Perfecto. estamos viendo la plemétrica. Ahí lo veo yo también que se ha compartido. Bueno, este es el plano de la ciudad de La Plata desde lo simbólico, que eso hablaremos luego. Pero este trazado, es el que le hablaba, les comentaba, este punto donde tengo el mouse ahí, donde ve la flechita, el cursor, es el centro Está bien. geográfico de la ciudad. Ese es el punto más alto al cual los topógrafos en el año 1882 establecieron que era el lugar ideal para generar este esquema de cuadrículas y de cuadrícula con la interconexión de diagonales. Aquí yo les comentaba recién que la conexión entre este punto, que es el centro geográfico de la ciudad, y el río son 10 kilómetros. Vemos una flechita ahí arriba. La flecha está marcando el norte cardinal, ¿no? Real. En esa dirección, donde vemos esta línea, que es ni más ni menos una de las diagonales, son dos grandes las diagonales que cruzan la ciudad. Esta es la diagonal 74. Hacia donde va la flecha está el río de la Plata. O sea, desde este punto hacia el río tenemos 10 kilómetros. Y la conexión establecida es a través de una de las diagonales. Vemos que hay una diagonal que cruza la ciudad, que es la del 74, que viene Ujú. desde el río y la cruza hacia el sur. Y tenemos la otra diagonal, que es la opuesta, que es la 73. Son diagonal 74 y 73. Después pasaremos al plano simbólico, ¿no? Porque ustedes Ujú. acá ya ven algo delineado que es la escuadra y el compás. Pero bueno, eso lo veremos. Acá hay una consulta en el chat de Edith Sí. que dice, ¿el plano original de casualidad dice firmado, pero no sé si quiso poner formado, por tres puntos formando un triángulo? A ver, se me cortó un poquito el audio, pero ¿Me escuchás ahí? sí, Decime ahí te si. escucho perfecto. Ahí está. Es sobre el plano que estabas mostrando. Ella consulta ahí en el chat, que lo podés ver. Ahí Dice, lo veo, ahí el lo plano veo. Sí. original, dice, el plano original de casualidad estaba, creo que quiso poner formado por tres puntos formando un triángulo. No sé a qué se referirá con el plano original, puede ser alguno de los borradores. Lo que sí puedo asegurarles, porque esto no es una interpretación, sino es ya más bien algo que está documentado, es que cuando se llama a concurso para el proyecto, se llama concurso, vamos a decirlo, una licitación a todos los interesados en desarrollar un proyecto urbanístico para la nueva ciudad capital de la provincia, ¿no? Se presentan varios proyectos. El que termina ganando es el proyecto de Pedro Benoit, colaborador de Eduardo Rocha. No creo que haya sido a dedo nada más, pero había otro, por ejemplo, del arquitecto Burgos, que era muy parecido, que también era un trazado en cuadrícula. Eh, con los años tuve la posibilidad de continuar investigando sobre el tema y ya a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, los británicos cuando llegan al Río de la Plata, en las famosas invasiones, ya se hablaba de ciudades ideales que estaban pensando en Europa con traza en cuadrículas. ¿Por qué? Por lo beneficioso. Por lo beneficioso, por la facilidad en el acceso, para acceder, para salir, para circular, por el entendimiento, por lo racional que resulta, ¿no? Una ciudad trazada en cuadrículas y no algo que se construye, como ustedes podrán ver en cualquier gran capital occidental, en Europa, por ejemplo, que son ciudades que se han desarrollado sobre la base de asentamientos previos y Ujú. pierden cierta lógica, ¿no? Sí. Se vuelven más bien desordenadas desde el punto de vista y estrictamente, digo, arquitectónico.
Sí, sí, porque ¿viste? se van desarrollando a medida que van teniendo un asentamiento que va creciendo Exacto, y se va apropiando del terreno. Lo maravilloso de esto, digamos, volviendo a su conformación a nivel proyecto, es que al mismo tiempo para esa época resultaba una arquitectura muy modernista e higienista. Esto que mencionás de la exacto. circulación, las diagonales, no es menor también la cantidad de plazas que tiene, ¿no? Bueno, eh, Eran, claro. Ahí, ahí mencionaste, Serena, algo muy interesante, que es el higienismo. Yo les dije que no fue el único proyecto con traza en cuadrículas para responder a la pregunta que me hacían recién sobre el proyecto. Eh, Burgos, que fue el otro arquitecto que presentó un proyecto muy similar, todos formaban parte de una corriente de finales del siglo XIX que tenía que ver con el higienismo. El higienismo fue una corriente que nació en Europa como consecuencia de las grandes epidemias vividas en Europa a lo largo de los siglos anteriores y también en el siglo XIX. Eh, Como necesidad de crear lugares libres de todos los vicios, como lo llamaban, y de los males, la potabilización del agua, los desagües. Pensemos en cosas que aún hoy son esenciales y no están resueltas. Pensémosla hace 150, 170, 200 años, ¿no? Eh, Como consecuencia de eso, los profesionales se agrupan, no solo los ingenieros y los arquitectos, sino también los médicos, que sí. hoy llamaríamos sanitaristas, ¿no? Esos médicos comienzan a conformar grupos de trabajo, grupos operativos de trabajo, donde comienzan a trabajar junto con los arquitectos e ingenieros en el desarrollo y en la creación, por lo menos en los papeles, de ciudades ideales. ¿Qué debería tener una ciudad? Si pudiéramos trazar una ciudad desde cero, ¿cómo lo haríamos? Era la pregunta. Y esa pregunta se la hace nada menos que Julio Verne, el escritor francés. El escritor francés Julio Verne, que, que estaba embebido también en gran parte de esa corriente higienista, eh, en el año 1879, o sea, 3 años antes que se funde la ciudad de La Plata, publica una novela que se llama Los 500 millones de la Begún. Si puedo compartirles esa, les voy a compartir el nombre de la novela, porque no es fácil. Eh, A ver, yo lo comparto por el chat. si podés, buenísimo. Los 500 millones de la Begún es una novela que trata justamente sobre los aspectos del higienismo y, y los beneficios de crear una ciudad desde cero. En la novela, uno de los protagonistas es un médico francés. Ese médico francés justamente lo que hace es al heredar una fortuna inimaginable y ser un filántropo, decide crear una ciudad ideal desde cero en América. En este caso en América del Norte, en la novela. Y la ciudad que describe Julio Verne en esa novela es muy similar a la que termina siendo la ciudad de La Plata. Pero esto no se los digo como un hecho eh, o de carácter interpretativo, digo, no. Es, Mm, es así, digo, Julio Verne describe una ciudad trazada en cuadrículas con espacios verdes, con grandes bulevares o avenidas, con el entrecruzamiento de, de avenidas y que en el cruce de cada de esas dos avenidas perpendiculares se genera un espacio verde. Una ciudad pensada para el estudio de las artes, para la creatividad, muy bohemia en su concepción. ujú. Eh, es como describe Verne a esa novela, en esa novela de esa ciudad, que rivaliza con la ciudad industrializada,
representada en Alemania, en este caso en un alemán, una ciudad dedicada a la forja y a la industria acerera, por ejemplo. Entonces, la industrialización versus tenemos, no sé, el arte, la creatividad, la libertad, una ciudad que genere, que uno se sienta no solo libre, sino que se la apropie. Y también hay que tener en cuenta que muy pocos años antes se había producido también la guerra franco-prusiana, por lo cual los franceses y los alemanes eran enemigos. Y se notaba, por lo menos se nota en la novela de Verne. Pero esa novela de Julio Verne, lo fantástico, es que se publica 3 años antes que se funde la ciudad de La Plata. Y yo les aseguro, después si me escriben o se los puedo pasar y compartir, por ahí digitalmente el cuento, pues es solo un párrafo donde se describe a la ciudad de La Plata y es casi tal cual la ciudad de La Plata hoy, o desde 1882. Pero bueno, esa es una de las curiosidades que hay en torno a esto. Pero en sí, nada, me pareció por ahí algo para destacar y para entender el contexto. Y después tenemos que tener en cuenta otra cosa. Hablamos hoy de las condiciones políticas en las que se llega a la fundación de la ciudad. Hablamos del contexto político e institucional. Hay otro contexto que es el epidemiológico. Nosotros que venimos y tenemos tan presente que venimos de atravesar una pandemia, en el año 1871 se produce la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, donde más de 15.000 personas mueren a raíz de esa epidemia. Y la epidemia de fiebre amarilla se expandió en un sector muy, muy particular de la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser en la zona de Barracas, yendo para San Telmo, hoy, que era una zona en su momento y en ese momento habitada por muchísima gente muy humilde e inmigrantes, la mayoría inmigrantes, los cuales caen como moscas con la epidemia. La clase acomodada de Buenos Aires comienza a alejarse del centro de Buenos Aires, que estaba ahí nomás del foco de la epidemia, y comienza a quedarse de hecho, el gobierno nacional se va de Buenos Aires y se va al interior, ¿no? Sarmiento era el presidente de la nación en ese momento. Comienzan a crearse asentamientos que luego van tomando forma de localidades como son San Fernando, San Isidro, bueno, toda la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Y también en ese año 1871 se funda justamente, que hoy yo les comenté al principio, que yo era de Tolosa, bueno, la localidad de Tolosa. Tolosa se crea en diciembre de 1871. Se funda. Y también en el año 1871 se funda la ciudad de Berisso, en ese momento localidad, aquí nomás, La Plata, Berisso, Ensenada, ¿no? No es casual, porque había una creencia que el vector de la fiebre amarilla provenía de los saladeros que vertían sus desechos en el riachuelo. Entonces, toda la zona colindante con el riachuelo fue el gran foco. Eso era lo que se pensaba en ese momento. Entonces comienzan a escapar de ahí la gente que tenía un elevado poder adquisitivo y o tenía una propiedad en otro lugar, se iba de Buenos Aires, y así fue que fueron creciendo esas localidades. Y de hecho, Juan Berisso, que fue el fundador de Berisso, tenía un saladero, y se viene hacia aquí para poner un saladero en lo que es hoy la ciudad de Berisso, y descartar los desechos en el Río de la Plata. Pero bueno, el contexto para entender por qué también había que crear no solo una capital administrativa,
sino también era necesario hacerla desde cero, que fue el pensamiento de los ingenieros, los arquitectos y los médicos, porque desde cero nos permitía generar una ciudad, desde lo urbanístico, libre de todos los vicios y de todas las carencias sanitarias que había en ciudades como Buenos Aires u otras. Comenzar desde cero fue a partir de ahí el desafío de los que estaban más versados en la geometría, eh, desde lo constructivo, en los mejores profesionales que Dardo Rocha pudo tener y contar con ellos, como los ingenieros y arquitectos, y así como los médicos. Todos fueron preponderantes y trabajaron en conjunto en esos primeros 3 años para crear el proyecto. Después había que construirlo, ¿no? Eso es un poco el trazado del porqué de la ciudad. No sé si Y sí, su trazado hoy, así como en parte lo contás, por supuesto, con muchísima más profundidad en tu sí, libro, presenta cierta simbología y cierta orientación que presenta cierto orden, ¿no? Es de un carácter en especial que entiendo vincula a todos los personajes que has mencionado anteriormente, a Dardo Rocha, a sí, Benoit, a Coutaret. sí. Sí, yo estaba, perdón perdón que eche una ojeada a mi libro, pero eh, no, estaba mirando justamente hoy, antes de comenzar la charla, un anexo que decidí colocar en el final, al cierre del libro, que es un Sí, anexo de todos los profesionales que intervinieron en la fundación de la Ciudad de La Plata en 1882. Y son decenas, pero decenas, de ingenieros, de arquitectos, de agrimensores, de topógrafos, de médicos. eh, es impresionante, niveladores, dibujantes, auxiliares técnicos, no sé, había gente que estaba capacitada en poder diseñar, se estaba pensando en ese momento, diseñar puentes, trazar, claro, había que comenzar una ciudad desde cero. Cuando yo digo desde cero, es literalmente desde cero. Yo si se puede, les voy a mostrar una imagen de lo que era la ciudad de La Plata eh, el día de la fundación, de lo que fue el día de la fundación. Aquí estamos, acá, vamos a posarnos sobre esta foto. Esta foto que van a ver a continuación es una foto tomada el 19 de noviembre de 1882. Y ¿la abriste? Aún estamos viendo la sí, carpeta. está abriendo la foto, está Perfecto. abriendo la No, no, foto. bien, bien. Yo por si se había justo parado. Esta foto es una, obviamente, una copia del original que está en el Museo Dardo Rocha. Bueno, esta imagen que ustedes ven aquí es hoy el microcentro de la ciudad de La Plata. O sea, cuando les cuento que en la ciudad no había nada, es lo que ven. Espera un Era segundo que nada. todavía seguimos viendo la carpeta y no una imagen Ok. abierta. ¿Vos ya lo ves abierta la imagen? Sí, Ok. sí, ya tengo Aún la... nosotros no. Bueno, va a demorar un A ver. poquito. La imagen que van a ver, avísenme cuando puedan verla. O quizás tenés que volver a compartir pantalla. Ok, ¿Seleccionaste la carpeta para abrirla? ¿Para compartir sí, pantalla? Sí, sí, no vamos a abrir la otra, solamente muestra esa ventana. ok, Entonces no vamos a ver más. no hay problema. Vamos a voy a abrir la foto primero y después la comparto. Eh, Solo para ilustrar un poco lo que era cuando hablo de que una ciudad donde no había nada o se funda una ciudad en un terreno donde no tenía nada. eh, a ver, ya se las... Ahora sí se ve. Ahí se ve. Dame un segundo. Se está Sí, se ve cargando. perfecto. Perfecto, ahí está. Eso sí. Ese es el microcentro de hoy de la Ciudad de La Plata. Esa edificación que ustedes pueden ver
Esto sería el eje, lo que nosotros en La Plata llamamos eje fundacional o eje monumental, que es un eje que atraviesa la ciudad de este a oeste, según una interpretación, de norte a sur, según otra interpretación. Pero bueno, ese lugar es un pabellón, se denominó pabellón, que fue donde se realizó la fiesta luego del acto fundacional. Ese acto, ese acto fundacional para el que fueron invitadas numerosas personalidades de la política y sí, sobre todo de la política de la Sí. Argentina, y a la cual no acudieron muchos, Ujú. no acudieron muchos, porque el presidente de la Nación, que era Julio Argentino Roca, no estuvo en el acto fundacional. Eh, Tampoco estuvo Nicolás Avellaneda, tampoco estuvo Sarmiento. Sarmiento, tampoco vino, que en ese momento era el gran maestre de la masonería argentina. No, no vino Mitre. Porque eso tiene una historia muy interesante, ¿no? De cómo después se manda a construir una fotografía de ese momento Claro, para que ciertas personas sí estén, ¿no? ustedes están viendo y siguen viendo en pantalla la imagen de la calle Sí, con el pabellón, ¿no? Bueno, yo exactamente. le voy a dejar de compartir ese y le voy a mostrar otra imagen, si se puede, que es otra foto del acto de fundación, el acto fundacional. Lo que van a ver a continuación es una foto también tomada por el mismo fotógrafo ese mismo día, que fue Thomas Bradley, uno de los primeros fotógrafos de la Argentina y fotógrafo del ejército, miembro del ejército de Roca. Ahí pueden ver la imagen. ¿Ya? Perfecto, sí, Bueno, esa es una foto del acto fundacional. Ese fue el acto fundacional. Como ven, los soldados, nosotros los vemos de espalda, a los soldados, de frente a algunos vaqueanos, y en el centro, donde ven, no sé si alcanzan a ver, está la bandera argentina en el centro, hay sí. un grupo de personas y van a ver ahí una suerte eh, de rudimentario Lewis es llamado en algunos lugares, que era para bajar al, a la cripta donde se colocó en el centro geográfico de la Ciudad de La Plata la piedra fundacional, ¿no? Donde se coloca la piedra fundacional fundamental de la Ciudad de La Plata a través de ese mecanismo, con un sistema de poleas muy rudimentario. La autoridad máxima presente ese día fue Victorino de la Plaza, que luego fue presidente de la Nación, pero que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, esta es una imagen real del acto fundacional, pero como verán está retocada, ¿no? Vemos que esas banderas y esos árboles son medio polémicos, ¿no? No parecen tan fieles y tan originales como las personas, los soldados y las personas que vemos ahí alrededor del acto. Eh, a partir de aquí comienza también la historia de la vinculación masónica y, y de la ciudad. Eso me imagino que puede ser alguna de las preguntas. Brevemente, ¿cómo es que se manifiesta ese carácter masónico en su vínculo con la fundación de la Ciudad de La Plata? Perdóname porque se me cortó un poquito. Repetime la Que pregunta. digo que nos compartas brevemente cómo es que, por ejemplo, se manifiesta ese vínculo entre la masonería y la Ciudad de La Plata, más allá de las personas que Sí, anteriormente mencionaste, ¿no? sí. ¿De qué otra forma, por ejemplo, podemos encontrar ese antecedente masónico dentro de la ciudad hoy en día que misma se conserva, ¿no? Ha tenido muy pocas modificaciones. Ok. No, básicamente hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que hoy les comenté un poco sobre los creadores, las mentes detrás del proyecto de ciudad, desde el gobernador mismo, Dardo Rocha, hasta sus colaboradores. Entonces tenemos, para no olvidarme, Mm, tenemos a Dardo Rocha,
tenemos a Pedro Benoit, tenemos a Carlos Gley, a Emilio Coutaret, Germán Kur, José Hernández, el autor de Martín Fierro, José Hernández, Rafael Hernández, su hermano, creador de la Universidad de La Plata. Entre los más destacados. Después comienza a haber un sinfín y un número infernal de masones que participaron activamente del proyecto, ¿no? Del proyecto de ciudad, o sea, de trazar este plano, de hacer este trazado y después de ejecutarlo. Cuando me refiero a ejecutarlo es a la dirección de obra como arquitectos e ingenieros y a los obreros. ¿Por qué? Porque una oleada de inmigrantes, sobre todo italianos, llegaron a la ciudad de La Plata recién fundada para trabajar como constructores y obreros, con sus manos. Y muchos de esos obreros italianos eran masones. Por eso, cuando se funda la ciudad de La Plata, ni bien se funda, a los 10 días de fundada la ciudad, se crea la primera logia masónica en La Plata, que es Luz y Verdad, número 79, y que era una logia italiana, conformada en su mayoría por obreros. Obreros que habían venido a trabajar en la construcción de una ciudad, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos masones presentes a la cabeza del gobierno provincial, a la cabeza del proyecto de ciudad como Pedro Benoit, o sea, Dardo Rocha, Pedro Benoit, Germán Kur, Carlos Gley, le dije, no sé, Emilio Coutaret, después tenemos figuras como Alejandro Korn, que viene acá, Florentino Ameguino, Juan Bucetich, Carlos Espegazzini. Estoy nombrando a los 5 sabios de la ciudad de La Plata. A Almafuerte, y justamente el sexto, ayer se cumplieron 100 años del sexto sabio, el nacimiento del sexto sabio, que fue René Favalora. Acá hay Pero una... bueno. ¿Eh? Termina, perdón. Tengo un No, delay. les decía, tenemos un número importantísimo de masones presentes en la ciudad de La Plata. Cuando les hablo de un número importantísimo, les hablo de cientos. No, yo de acá le sacaron a nombrar 10, tal vez. No, les hablo de cientos de masones que comienzan a trabajar y se mudan a la ciudad de La Plata para trabajar en la construcción de la ciudad, para trabajar como funcionarios públicos, porque ostentaban el cargo, algún cargo público en Buenos Aires, y al trasladarse la capital de Buenos Aires a La Plata, tienen que mudarse hacia la ciudad de La Plata. César, Sí. la familia Langenheim, que es una familia obviamente de origen alemán, pero que fueron magistrados de la Corte Suprema, íntimos allegados a Dardo Rocha. El propio Carlos D'Amico, que era el vicegobernador de Rocha, también pertenecía a la masonería. Tenemos, dije, dirección en la provincia, dirección de proyecto, dirección de obras, o sea, ingenieros, arquitectos, y después los obreros que también pertenecían a la masonería. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿es un plan y es un proyecto de la masonería la ciudad de La Plata? No, no es un proyecto institucional de la masonería como institución, sino que es un proyecto llevado a cabo por personas que pertenecieron a la masonería. Ahora, cuando tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer una ciudad y primero de dibujarla, ¿no? De trazarla desde cero, usaron herramientas que bien son y se pueden emparentar no solo con el higienismo como hablamos hoy, con el Claro. racionalismo, sino también con la masonería. Esa oda a la geometría tiene mucho que ver con la masonería también. Y en parte lo que nos da como resultado
que el gran legado de la masonería en la ciudad de La Plata no es que aún permanezca activa, sino es esto que vemos en pantalla, es este trazado, ¿no? El casco urbano. Y podemos ver, como aquí lo describí, la intersección de las diagonales 73, 79, 74 y 80, 77 y 78, son las que le dan forma a la escuadra y el compás, que es el símbolo universal por el que se identifica la masonería. Y así podemos comenzar a ver otros signos, otros vestigios de la masonería en el trazado de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque se ha utilizado como base la geometría, la razón, ¿no? Ser una ciudad racional. Por eso es una ciudad no solo pensada, como todos dicen, soñada, esto o aquello, sino más bien una ciudad racional, numerada, con sus calles numeradas. O sea, no hay que saber más que una matemática básica como para tener noción de dónde moverse en la ciudad. Mm. Eh, pero bueno, en síntesis, el gran símbolo y el gran vestigio de la masonería es esto que vemos en pantalla. Podemos ver edificios públicos que son realmente magnánimos, que tienen una altura increíble, que tienen una superficie descomunal, ¿no? Una opulencia determinada, realmente impresionante para la época, algo que creo que fue de lo más innovador en el proyecto. No, no fue solo la creación de esos edificios públicos y ver materializado eso, sino también, que hoy Serena me lo consultaba, la generación de espacios verdes en este cuadrado. Lo hago muy cortito antes de cerrar para algunas preguntas que quieran hacer. Eh, Dentro del cuadrado que ustedes ven, del trazado, esos espacios en blanco que ven dentro son todas plazas y parques. Eh, la ciudad de La Plata está pensada de esta forma. Cada 6 calles hay una avenida. Y, o sea, desde el lado, vamos a decirlo, desde el lado del río, si contamos, cada 6 calles tenemos una avenida. Y perpendicularmente también, ¿no? Entonces, cuando se cruzan 2 avenidas, hay una plaza o un espacio, o mejor dicho, un espacio verde. Una plaza o un parque. En el cruce de cuando se da ese cruce de avenidas, uno va a encontrar una plaza. Entonces, ahí volvemos al principio del concepto del higienismo, bueno, de una ciudad libre, digo, a nivel libre desde el punto de vista sanitario, ¿no? Esa libertad, tener esos pulmones. Ellos le llamaban en esa época pulmones y arterias. Uno ahora entiende por qué el pulmón y la arteria. El pulmón y la arteria, porque estaban haciendo una ciudad, hoy podríamos utilizar el concepto de sustentabilidad. En esa época no se manejaba la noción de sustentabilidad. Hoy lo podemos resumir en eso, pero me pareció muy interesante ir con los años descubriendo que lo más importante de la ciudad no fue solo haberla creado, sino que fue haber creado y generado un proyecto que trascendiera a las personas que lo realizaron. Y creo, no sé, en el caso de ustedes, como arquitectos o estudiantes, eh, un mensaje que nos deja esa generación es el de la trascendencia del proyecto, algo que nos supere. Y hoy La Plata lleva 140 años de vida. Increíble historia tiene detrás. Hay una pregunta en el chat que dice,
¿Las dimensiones generales y particulares de la ciudad tienen relación con los números masónicos? No, 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 no. Se tomó como referencia la posibilidad de enumerar las calles, pero a su vez, les cuento, las calles de la ciudad de La Plata, como todos saben, están numeradas, pero también tienen nombres. Y es más, en la época de la fundación de la ciudad, las avenidas más importantes, como era la 1 o la avenida 7, se las conocía más bien por su nombre que por el número. La Ujú. 1 era la 1 era el camino real, porque venía desde la época de la colonia, el camino que llevaba hasta la Ensenada de Barragán desde Buenos Aires, y la avenida 7 era la avenida Independencia. Eh, pero no hay una relación numerológica entre lo masónico, sino más bien acá es, no quiero decir azaroso, pero sí que al tener en cuenta un proyecto, o al tener en la mano un proyecto con una base eh, de la geometría, más que nada, ¿no? Digo, la Sí. geometría sea la base del proyecto, nos va a dar, va a decantar solo que vamos a encontrar proporciones, digo, vamos a encontrar equilibrio, vamos a encontrar lo racional, lo entendible, lo palpable. Y creo que ese es el gran mérito del proyecto. Hay otra pregunta que dice, ¿hay una Sí. explicación o algo oculto en la ausencia de la calle 52 dentro del casco urbano o es meramente técnico? No, esto es meramente técnico. Federico, acá que veo que Federico hace la pregunta, y Federico, te voy a comentar algo, que lo voy a compartir de nuevo en pantalla el plano. La calle 52 existe en la ciudad de La Plata. Los que no lo saben les cuento que al estar numerada la ciudad, comienza bueno, es muy difícil de explicarlo ahora, pero en el margen izquierdo, avanzando desde la izquierda hacia la derecha de su pantalla, comienza la calle 32, 33, 34, así subiendo hasta la calle 72. De forma perpendicular, comienza en 120, 119, hasta llegar a 1, 1, 2, 3, hasta llegar al 31. La calle 52, Federico, te cuento, eh, comienza y existe en la zona sur de la ciudad, sería un sureste, y en la zona noreste también de la ciudad de La Plata, que vendría a ser la parte del Paseo del Bosque. O sea, en esos dos extremos, en los extremos de la ciudad, está la calle 52. ¿Por qué no está presente en el resto o no está numerada? Es cuando les hablaba hoy del eje fundacional o monumental, que para identificarlos, Serena, me vas a tener que ayudar acá, porque sos muy versada en esto. El eje fundamental o monumental es el que atraviesa el centro geográfico de la ciudad de La Plata, que es la Plaza Moreno, que hoy les mostraba Ujú. y que les comentaba. Es justo donde se están quebrando las tres líneas. Exactamente. Eh, Ese eje está marcado por la calle o avenida 51 y la avenida 53. La 52 no existe, ¿pero por qué? Porque sobre ese eje se construyeron edificios públicos de una magnitud más que importante para la época, lo que quitaba espacio para la posibilidad de la existencia de la calle 52. Ujú. ¿No? Porque si nosotros, hoy tal vez por ahí sea un poco más complejo verlo el día de hoy, in situ, porque hoy ya tenemos una ciudad urbanizada, digo, y caóticamente urbanizada. Pero en ese momento, tal vez, y viendo las fotos de época, fuese más sencillo de comprender. Pero se decidió, fue una decisión del proyecto, que ese eje estuviese conformado por las avenidas 51 y 53, y la inexistencia de la 52 en ese tramo, pero sí en Mm. los extremos.
No sé si contesta la pregunta. Súper. Hay De otra Federico. consulta más que Sí, dice, hay una novela de David Obenson, La arquitectura sagrada de Washington, que desarrolla la estrecha relación de esta ciudad desde la fundación en 1790 con la masonería. ¿Hay otras ciudades así en Latinoamérica? Interesante pregunta. buenísima. Fabricio, buenísima. Sí, Brasilia, ya te lo digo, Brasilia. ¿Podemos comparar Brasilia con La Plata? Sí, porque es una ciudad administrativa, es la capital administrativa de Brasil. Y también fue creada con ese objetivo. Y también fue creada por un arquitecto masón, él, como fue Oscar Niemeyer, eh, que bueno, los arquitectos conocerán mucho más que yo la obra de Niemeyer, pero, pero sí, sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro y cercano, Brasilia. Lo de Washington es no toda la ciudad, sino parcialmente una parte que sería una suerte de casco, que puede ser considerado casco histórico, no todo el asentamiento anterior a la fundación y el existente actual. Yo no compararía lo de Washington con La Plata, sí que hay una parte que está pensada y diagramada como en cuadrículos y con un sistema de comunicación muy interesante de avenidas y diagonales como La Plata, pero La Plata es un proyecto integral. Washington no lo veo así. Tiene más prensa, obviamente, Washington que La Plata, ¿no? Está claro. Bueno, pero hace esta última celebración de haberse consolidado Ciudad Amazónica es un enorme paso para la ciudad y en relación a este tema, ¿no? Sí, Eh, le cuento a los participantes que la semana pasada, o sea, nada, esto fue la semana pasada, el intendente de la ciudad de La Plata firmó una ordenanza que había ingresado como un proyecto a través del Consejo Deliberante de la ciudad, donde por estas virtudes que les estoy comentando, históricas y urbanísticas de la ciudad y también desde el plano simbólico para la masonería, que tiene mucha relevancia, decidió estampar la firma y declararla ciudad masónica, a los fines turísticos, por ejemplo, y también eh, del estudio, ¿no? Propio de sí, la ciudad, comenzar a estudiar la ciudad con otra visión, con otra prisma. exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta que los participantes quieran hacer. Eh, ¿Podrías, Martín, dejar todos tus contactos para que te contacten por el libro que está sacando hace muy poquito la segunda edición? Ok, bueno. No sé si querés te Mis, lo escribo acá en el chat, no sé qué es lo que dale, dale, necesitas. dale. Escribilo en el chat, sos mi escriba en este momento. ¿Qué Eh, comparto de ti? Pueden compartir, vos podés compartir con el resto mis redes sociales, por ejemplo Va, Instagram, el Instagram, tanto Instagram como Facebook, lo que sea, es mi nombre y apellido, es Martínez Peloa. Así que @Martínez Peloa, ahí me van a encontrar, me pueden escribir, me pueden consultar, no hay ningún problema, así nomás, así como suena y como se lee, me pueden encontrar. En estos días estaremos generando las primeras promociones de esta segunda edición del libro, así que nada, eh, sean todos bienvenidos los que les interese la historia de la ciudad de La Plata, a conocerla y profundizar un poco más, y sobre todo a conocer la historia de los trabajadores. Esto es lo más importante y lo que yo destaco siempre. Yo me basé mucho en los obreros, en los menos conocidos en esta historia contada de la ciudad de La Plata. hermoso. Un libro súper recomendable. Yo tengo la primera edición, sí. Muy, muy recomendable y hace que uno vaya a la ciudad de La Plata con otra data, otra perspectiva.
Dice, ¿puede Fabri, existir alguna... Fabri- Sí. a ver, Fabricio está insistente, con... Buena pregunta, Fabricio. ¿Puede existir alguna relación entre Le Corbusier, posible masón, y doctor Curuchet y La Plata? Bueno, esa es una linda pregunta porque es un elemento o una punta de investigación que está en desarrollo. Eso que vos preguntás, Fabricio. La relación de Le Corbusier con el doctor Curuchet y la ciudad de La Plata y a su vez la masonería. Eh, sí, seguramente hay algo que podemos afirmar y es que no es azaroso que la casa Curuchet esté ubicada donde está ubicada, porque dentro del simbolismo masónico y de la impronta simbólica masónica que tiene el plano de la ciudad de La Plata, eh, tiene suma importancia. Está ubicada en un lugar que dentro del... A ver si puedo compartirlo, se lo comparto, ¿no? De nuevo vamos al tan inventado plano de la ciudad. Eh, Aquí arriba, la parte superior, por debajo de la flechita, está el Paseo del Bosque. Ese Paseo del Bosque es un lugar de vital importancia para la masonería y justo en el ingreso a ese Paseo del Bosque está ubicada la casa Curuchet. Pero bueno, hay algunas posibles relaciones entre Le Corbusier y la masonería y lo del doctor Curuchet, habrá que verlo. Tal cual. Si no hay más preguntas, Martín, fue un ciclo muy lindo. Contacten este libro que es muy, muy interesante y contiene muchísima información muy estudiada e investigada. Em, Agradecerte porque contigo cerramos la primera mitad del año con esta primera parte de Ciudades en Libros y a los participantes por haber acompañado durante toda la hermosa jornada que tuvimos hoy. Muy lindo haberte tenido acá, Martín. Bueno, gracias a todos y todas los que han participado. Gracias a vos, Serena, por la invitación. La verdad que siempre es un gusto, siempre es un placer estar acá, digo, divulgando. Es eso. Me encanta. Cuando a uno lo apasiona algo, los arquitectos y los estudiantes sabrán mejor que nadie, la pasión te toma el cuerpo por completo y vas en esa dirección. ¿Verdad? Y no cuesta porque apasiona y se retroalimenta. Así que hemos tenido Sí. un muy lindo último ciclo de la primera parte del año con un enriquecimiento diferente, conociendo una ciudad desde otro aspecto. Así que muy, muy lindo tu aporte hoy y bueno, a los participantes agradecer por el acompañamiento hacia tu presencia hoy, tu ponencia hoy. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Serena. Gracias a todos. Nos vamos a encontrar de nuevo en agosto, continuando con este ciclo, así que tenemos un pequeño receso. Martín, gracias y estamos todos en contacto. Muchísimas gracias, que tengan un Gracias a lindo día. ustedes, gente. Gracias a todos. Chau, chau.